Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero se encuentren muy bien. Vamos a esperar un par de minutos mientras que llegan los otros compañeros y empezamos. Bueno, Buenos días, Orlando. hola, Buenos días. hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo les fue con el taller? ¿Bien? Sí, profe, bien. Sí, En profe, la bien. mayoría de Súper. los puntos, sí. Bueno, súper. Igual hay que hacer una retroalimentación. Bueno, ahorita les cuento bien, pero todavía no la vamos a hacer porque los compañeros de sus otras secciones no han terminado. Entonces, todavía no podemos hacer la retroalimentación. Bueno, vamos a esperar aquí que un par de minuticos mientras terminen de llegar todos y empezamos. Bueno, si alguien tiene alguna duda, aquí estoy súper pendiente. Profe, yo más que una duda, quería preguntarte dónde encontramos las grabaciones de las clases, porque pues el otro día me metí a Bloque Neón y no encontré nada. Te lo voy a mostrar de una vez. Déjame, lo busco aquí. Si tú entras a YouTube y buscas en Geomática Uniandes, aquí encuentras el canal y aquí van a estar todas las clases. ¿Listo? Entonces, si quieren como ver las clases de este semestre, están en estos videos como los más recientes o en la lista de reproducción de Geomática 1 2021 raya 20. Bueno, Listo, gracias, profe. bueno, y hay más ejercicios o pues más videos que si quieren explorar también son bastante valiosos, sobre todo para la segunda parte del curso, bueno, para la parte de análisis espacial. Bueno, bueno, muy bien. Creo que ya entramos la mayoría. Entonces, para los que acaban de llegar, espero estén muy bien. Bienvenidos a esta, creo que ya octava, séptima, bueno, por ahí, por esa magnitud. No, séptima clase, octava clase. Eh, Hoy vamos a hablar un poco sobre, o vamos a abrir esa caja. En realidad, lo que vamos a abrir es la caja de planimetría, porque ya hasta la clase pasada, es decir, el jueves pasado, hicimos o vimos todo como relacionado a la altimetría, hicimos ejercicios, dejamos unos ejercicios para la casa, entendimos cuáles son los conceptos detrás, acuérdense de que hablamos de las cotas, de la nivelación, del datum, todo esto, y como que eso compone todo lo que era nuestra cajita de altimetría, ¿sí? Nuestra caja de altimetría, en este momento le vamos a poner una tapita y la vamos a dejar al lado porque ya la exploramos. Ahora vamos a coger nuestra caja de planimetría y la vamos a empezar a abrir. Esa caja de planimetría tiene muchos más componentes que altimetría. Vamos a ver muchos más conceptos, vamos a empezar a hablar de ángulos, vamos a empezar a hablar de distancias, vamos a empezar a hablar de equipos para medir ambos, ángulos, distancias, estaciones totales, teodolitos, bueno, todos estos conceptos de pronto alguien ya los haya escuchado, habrá personas que no, pero vamos a empezar a hablar un poco en la misma dinámica que lo hemos hecho hasta ahora, que es presentamos los conceptos, decimos cómo los vamos midiendo, vamos haciendo ejercicios y así vamos construyendo todos los elementos necesarios para poder desarrollar los levantamientos de planimetría que iremos a hacer en el laboratorio. Bueno, también es muy importante que tengan en cuenta que para las personas que están haciendo la práctica o que ya hicieron la práctica, ese también constituye como uno de los temas para cerrar esa parte de altimetría. Bueno, para esta semana, creo que fue ayer lunes, o sí, fue el lunes a las 6 de la mañana, habíamos dejado los ejercicios del taller. Lo que va a pasar es que como todavía sus compañeros de las otras secciones no han terminado, no los han entregado, lo que va a pasar es que vamos a dejar la retroalimentación de estos ejercicios para probablemente la próxima clase. Les voy contando o si no, les voy a montar un video
cualquiera de las dos opciones funciona, un video donde les muestro un poco la retroalimentación de cómo se hacía ese ejercicio y demás, pero me encantaría poder hacerlo en la próxima clase. Depende si ya los demás terminaron. Bien. Entonces, voy a compartirles aquí la presentación en un segundo. Listo. Entonces, la clase del día de hoy se va a enfocar netamente en ángulos horizontales y ángulos verticales. Aquí nosotros siempre decimos que tenemos como 3 mediciones básicas y a partir de esas 3 mediciones básicas, pues vamos armando todo el resto. Entonces siempre decimos que nosotros tenemos en primer lugar las alturas, ¿cierto? Una medición de alturas, es una medición básica, una medición de ángulos y una medición de distancias. Con que podamos hacer esas 3, podemos hallar muchas cosas, pues, es la base para hallar muchas cosas, para hallar coordenadas, para hallar áreas, para hallar eh, volúmenes, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar entre esta y la próxima clase es que vamos a ir viendo cada uno de esos componentes. Nosotros ya vimos alturas, que fue lo que nos llevó todas las semanas anteriores, y vamos a empezar a ver ángulos y hablar sobre ellos. En el concepto de ángulos, lo que va a pasar es que van a irse derivando otra serie de conceptos que implican que nosotros vamos a tener que integrarlos dentro de nuestro concepto amplio de qué es un ángulo, si hay un ángulo horizontal, si hay un ángulo vertical, vamos a hablar de todo eso. Entonces, a mí me gusta poner esto, como siempre, al final de esta clase, al final de este módulo, ustedes deberían entender para qué sirven los ángulos horizontales y para qué sirven los ángulos verticales. En primer lugar, probablemente uno pensaría que solo existía ángulos horizontales. Pues no, existen ángulos horizontales y existen ángulos verticales y ambos son muy usados para lo que hacemos en esta parte de la gemática. Adicionalmente, a simplemente saber para qué sirven, hay ciertas características de esos ángulos, hay ciertas características que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos midiendo ángulos, cuando estamos midiendo distancias que implican ciertos ángulos. Vamos a conocer también los equipos y el procedimiento para la medición de ángulos, ¿sí? Hay varios equipos que nos permiten hacer esa medición de ángulos, pero depende primero de qué es lo que queremos hacer en el levantamiento completo y segundo, depende de la disponibilidad de ese equipo. ¿Listo? Y lo otro es que también vamos a explorar hacia el final esas posibles fuentes de error en la medición de ángulos, porque como siempre, nosotros vamos a tener unas fuentes de error externas que debemos conocer para así mitigarlas cuando estemos haciendo nuestro levantamiento, ya sea en la vida real o en el laboratorio, en cualquier lado. ¿Listo? Entonces, para comenzar este tema, lo primero que debemos saber es que un ángulo tiene 3 características. La primera característica es una referencia, es decir, desde dónde voy a medirlo. Yo siempre para medir un ángulo digo, voy a medirlo desde este punto hacia este otro punto. ¿Listo? Y esa medición desde este punto hacia este otro punto me da un ángulo, que si lo ven así, es como si yo digo, por ejemplo, voy a medir desde este punto X y voy a medir al punto W y voy a medir al punto Y, ¿cierto? Entonces estoy en X, voy, apunto o tengo mi referencia en W y voy a medir ese ángulo a Y. ¿Listo? O en el caso de esta imagen acá, estoy parado en O, mi referencia es A y voy a medir el ángulo hasta B. ¿Bien? Ahora, una vez yo tengo mi referencia, es decir, yo digo, voy a medir desde acá este ángulo, nosotros vamos y medimos la magnitud de ese ángulo, ¿sí? La amplitud de ese ángulo. Entonces, la segunda característica es la amplitud. La amplitud es simplemente el valor de ese ángulo, ¿bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de la imagen de abajo, tenemos que nuestra referencia fue A, ¿sí? Y medimos a B, y eso nos dio un ángulo de 60 grados, una amplitud de 60 grados. Generalmente, y para todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante, estos ángulos los manejamos en grados, minutos y segundos. ¿Listo?
Entonces decimos 60 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y lo que también tenemos que tener en cuenta es que un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. ¿Listo? Así con estos es como representamos los minutos y los segundos. Bien, es muy importante que ustedes a partir de ese momento sepan manejar muy bien su calculadora y que sepamos que nosotros vamos a utilizar grados, minutos, segundos y que no vamos a utilizar radianes, porque cuando estemos haciendo todos los cálculos, cuando estemos haciendo cálculos un poco más avanzados, cuando lleguemos a las poligonales, todo esto vamos a necesitar tener nuestra calculadora en grados, minutos, segundos. Todo, absolutamente todo lo que hagamos de aquí en adelante en geomática va a ser con grados, minutos, segundos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, sepan manejar su calculadora, que si es una panadera es con un botoncito en específico, que si es una Texas, entonces es depende del tipo de la Texas que tengan. Yo, por ejemplo, tengo una Texas un poquito más vieja y ahí uno le pone como 3 botoncitos, pone el valor del grado, un botón, entonces después en los minutos, otro botón, y los segundos, otro botón y ya. ¿Listo? O si están haciendo operaciones entre ángulos, lo que uno tendría que decirle a la calculadora, a la Texas, es que está haciendo operaciones en grados, minutos y segundos para que les dé las respuestas en grados, minutos y segundos. Todo eso lo puede hacer la calculadora sin ningún problema, pero tienen que configurárselo y aprender a configurarlo. Si quieren, al final podemos hablar sobre eso, pero en términos prácticos, lo que vamos a hacer es que nosotros siempre vamos a utilizar grados, minutos y segundos. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener una altísima precisión, ¿sí? Y un poco más intuitivo, por así decirlo. Porque también podríamos utilizar grados decimales, ¿no? Entonces, grados decimales. Pero tener un ángulo de 60,23758, pues entonces no es tan intuitivo como si lo tuviéramos en grados, minutos y segundos. Esta conversión de grados decimales a grados, minutos y segundos es muy fácil de hacer. Bien, entonces siempre podemos, si tenemos un ángulo o cualquier otro elemento en grados decimales, lo podemos convertir a grados, minutos y segundos. Bueno, entonces lo importante es que a partir de ahora, siempre que midamos un ángulo, siempre que midamos un azimut, que ya les voy a explicar qué es, que al final es otro ángulo, siempre lo vamos a representar o vamos a poner su amplitud en grados, minutos y segundos. ¿Listo? Y por otro lado, está el sentido del ángulo, que es a partir hacia donde yo estoy midiendo, ¿sí? ¿En qué sentido estoy midiendo? Con las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces, eso se vuelve una característica muy importante. Bien, ¿para todos es claro esto? Porfa, ayúdenme ahí con el botoncito de sí y no, un poco para saber si, listo, súper, bien. Entonces, ahora, en topografía o en geomática, ¿cómo o con qué medimos estos ángulos? Estos ángulos ustedes los pueden medir con dos equipos principalmente. Los pueden medir con la estación total o con el teodolito. A mí me gusta decir que la estación total es como la evolución del teodolito. En principio, lo que se hacía antes, hace muchos años, era que se medían los ángulos con el teodolito porque realmente la función principal del teodolito es la única función del teodolito es medir ángulos verticales y horizontales. Pero después se fue integrando con la medición de distancias y evolucionó a la estación total. Entonces, estos teodolitos casi ya no se utilizan. Lo que uno ve generalmente en la calle cuando están midiendo, que ven a los topógrafos ahí midiendo en la calle, es que están utilizando estaciones totales, ¿sí? Porque les permite medir ángulos y les permite medir distancias. Entonces, del teodolito pasamos a la estación total y lo que pasa es que la estación total integra la medición de distancias, porque antes, ¿cómo se hacía?
con cinta métrica o bueno, con otros métodos, pero principalmente eso era una gran fuente de error. Entonces, lo que hacen las estaciones totales es decir, venga, yo también podría medir las distancias y entonces integro la medición de ángulos y distancias en un solo equipo. Entonces, por eso, la diferencia principal, vean que es este grosor de acá, de esta mira, ¿sí? No de este lente. Entonces, aquí lo que va a pasar es que hay una serie de elementos que permite que la estación total envíe un rayo láser y con ese rayo ella puede medir la distancia a la que está con respecto a un prisma, un elemento adicional, que es un instrumento, que es, uno pone sobre el punto que quiere medir, y lo que hace es que el rayo láser va y se devuelve, y ya con esa, cuando recibe de nuevo el rayo, la estación total calcula la distancia. Entonces, eso lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos hacia esa parte de distancias, pero en general, lo que debemos saber para efectos de la medición de ángulos es que ambos equipos nos permiten hacer la medición de ángulos, tanto verticales y horizontales. Lo que va a pasar es que ya casi no utilizamos este teodolito, ¿sí? Porque siempre vamos a necesitar medir distancias y demás. Bueno, entonces, en general, lo que va a pasar es que vamos a tener dos tipos de ángulos que vamos a medir siempre. Los ángulos horizontales, que los vamos a utilizar para calcular rumbos, para calcular direcciones, para calcular detalles en un levantamiento, para calcular las coordenadas de unos puntos. Esos van a ser muy, muy útiles, ¿sí? Y los ángulos verticales van a ser especialmente importantes porque, ¿se acuerdan que yo les decía que la estación total nos permitía también medir diferencias de alturas? Pues esos ángulos verticales son los que nos van a permitir medir diferencias de alturas, porque con ciertos métodos trigonométricos, que los vamos a ver en su debido momento, nosotros podemos calcular diferencias de alturas teniendo en cuenta esos ángulos verticales. Entonces, nosotros podríamos eventualmente calcular esas diferencias de alturas entre ciertos puntos con ayudados de las otras mediciones de la estación total, por ejemplo, de las distancias horizontales y demás. Esos ángulos verticales también son muy importantes cuando estamos haciendo medición de distancias para poder tener distancias totalmente horizontales, no distancias inclinadas. Entonces, tienen bastantes funcionalidades. Lo que pasa es que para efectos prácticos los utilizamos mucho para temas de determinar altura de ciertos puntos, de ciertos elementos y demás. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros armamos nuestro equipo, ¿cierto? Pensemos que está en este punto T, ¿sí? Tenemos nuestra estación, nuestro teodolito. Ese punto T, o ese punto, si ese punto T donde está nuestra estación, piensen un poco en lo que han hecho hasta el momento con la parte de altimetría, en las mediciones que han hecho en campo con el nivel. Acuérdense que el nivel está a cierta altura, pero para efectos de estas nuevas mediciones de planimetría, va a ser muy importante que aunque el equipo esté nivelado a cierta altura, haya una referencia en el piso. Es decir, siempre debe haber un punto en el piso y a partir de ese punto en el piso es que nosotros vamos a poder determinar ciertos ángulos o ciertas mediciones. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro equipo armado en T, ¿sí? Hagan de cuenta lo siguiente, que acá está mi equipo. A ver, acá lo pongo. Y acá está el trípode, ¿cierto? Y este punto G es un punto donde está la referencia en el piso, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hace la estación total? ¿Qué es lo que hace el teodolito? La estación total, al igual que el nivel, genera un plano horizontal, un plano imaginario horizontal. Al estar totalmente nivelada la estación o al estar totalmente nivelado el teodolito, lo que va a pasar es que estamos garantizando total horizontalidad del equipo. Entonces, por ende, se van a crear planos horizontales o se va a crear un plano horizontal imaginario que nos permite hacer esas mediciones en planta, por así decirlo. Acuérdense que para planimetría es muy importante que nosotros asumamos que
la Tierra es plana en esa área que estamos midiendo. Es un supuesto, no es que sea realidad, es un supuesto. Entonces, al tener ese plano horizontal, refleja un poco el plano de la Tierra en la que estamos, el área en la que estamos midiendo. Entonces, nosotros podríamos en ese plano, a partir de 2 puntos, ¿cierto? Entonces, digamos acá que esto es X y esto es Y. Entonces, mi referencia es X y voy a medir a Y el ángulo horizontal. ¿Listo? Que es este ángulo de acá. ¿Bien? Si yo tuviese un punto acá en W, pues también podría medir este desde X, voy mido hasta W y puedo obtener este ángulo de acá. Y entonces esa serie de puntos, ¿sí? Como reflejados sobre ese plano horizontal, a mí me van a permitir tomar la cantidad de ángulos horizontales que yo quisiera. Al final, lo que va a pasar es que yo estoy midiendo sobre el mismo plano a diferentes puntos, teniendo en cuenta X referencia. Entonces, mido sobre ese plano todos los ángulos que yo necesito. ¿Bien? Por otro lado, vamos a tener en el punto, en la imagen de la derecha, cómo actúa nuestro plano vertical. ¿Qué pasa? Desde la fabricación, nosotros tenemos que las estaciones totales y los teodolitos tenemos asegurados que los planos horizontales, hay un plano horizontal, ¿sí? Que se garantiza cuando el equipo está nivelado, y hay un plano vertical, o hay varios, o un plano vertical que se puede ir moviendo, o varios planos verticales que están en una serie sucesiva de planos verticales, como ustedes lo quieran ver, que están totalmente alineados entre ellos. Entonces, yo al tener ese plano vertical, fíjense acá, lo voy a tratar de dibujar, ¿cierto? Fíjense ese plano vertical ahí. Yo en ese plano vertical puedo medir los ángulos, ¿bien? Los ángulos desde una referencia, ¿cierto? Desde, por ejemplo, puedo tener mi referencia en el plano horizontal, ¿sí? Y mido a este punto A. O puedo empezar desde arriba y mido este ángulo de acá, ¿listo? Entonces, ese plano vertical puede ir desplazándose porque el equipo se va moviendo, ¿no? Entonces, ese plano vertical, por ejemplo, aquí puede estar en este punto. Voy a dibujarlo con otro color. En este punto, ¿cierto? Aquí en este punto. Entonces, ese plano, yo me muevo por ese plano vertical y ese plano horizontal, y lo importante es que esos dos están, esos planos están perpendiculares al plano horizontal. Entonces el equipo siempre me garantiza que esos planos tienen un ángulo de 90 grados. O sea, si yo miro, si yo pongo acá de nuevo mi plano horizontal, que es este acá, a ver, trato aquí de dibujarlo, como lo tenían aquí. ¿Sí ven? Entonces, ese plano horizontal me garantiza, siempre que tengo esos dos planos, en un ángulo de 90 grados, y eso me permite hacer primero unas mediciones en el plano horizontal y después unas mediciones en el plano vertical. ¿Bien? ¿Para todos es claro esto? ¿Sí? ¿No? ¿De pronto? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿Salomón? No me queda muy claro para qué sirve el punto G. El punto G refleja sobre el terreno estos, todos estos ángulos que nosotros tomamos, porque al final las mediciones son como hechas en el terreno o sobre el terreno, ¿cierto? Un terreno que es determinado como plano. ¿Mm? Entonces hagan de cuenta que esto es como si se trasladara, a ver, trato de borrar aquí. Ay, perdón. Es como esta medición siempre estuviese hecha desde acá. Lo que pasa es que no podemos armar el equipo ahí, ¿no? Entonces lo que hacemos es desplazarlo un poquito en el eje vertical, pero representa las mismas sobre el terreno, las mismas mediciones sobre el terreno. ¿Mm? Ah, listo, listo. Gracias.
¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Para todos es claro? ¿Está ok si me dicen que no? No hay ningún lío. Acuérdense que cuando presentamos estos conceptos tan nuevos, no tengo ningún problema en demorarme un poquito más, en aclararles lo que necesito. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esta diapositiva? Es decir, las mediciones de los ángulos lo hacemos en dos tipos de plano. En un plano horizontal que está establecido por la estación o el teodolito ya nivelado, ¿cierto? Entonces, al estar nivelado, todos deberíamos saber qué implica que esté nivelado, si no, igual lo vamos a repasar más adelante. Pero cuando está nivelada la estación, estamos asumiendo, estamos ya teniendo en cuenta que nuestro plano o nuestra estación nos está produciendo un plano totalmente horizontal, ¿sí? Si no está nivelada, ¿qué pasa? Ese plano horizontal se está moviendo, se está inclinando. Entonces no tiene sentido de hacer las mediciones así, porque estamos generando unas mediciones que no son correctas. Y por el otro lado, vamos a tener que la estación también nos da unos planos verticales, que es donde nosotros hacemos las mediciones de los ángulos verticales. Bien, hay una cosa importante y que debes saber desde este momento. En ángulos horizontales, ¿sí, Ana Sofía? Orlando, una pregunta. ¿Ese punto Ujú. A como tal es algo que complementario a la estación o es un punto cualquiera de referencia para hacer la medición en el plano Ya, vertical? ya, ya hablamos de eso, ya hablamos de eso. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente, es muy importante. Lo primero es que nosotros en ángulos horizontales podemos no tener un cero fijo, ¿cierto? No hay un punto que es un cero fijo, ¿cierto? Nuestro cero puede ser nuestra referencia. Por ejemplo, nosotros decimos desde este punto, eh, vamos a medir el ángulo. Entonces, ese puede ser nuestro cero o puede ser simplemente un valor de referencia. Entonces, no hay un cero fijo. Pero en ángulos verticales siempre va a haber un cero fijo, que es ese cenit que ustedes están viendo ahí en esa imagen, donde dice cenit, que es el punto más alto, ¿cierto? Ese cenit siempre va a ser la referencia cero para ángulos verticales, siempre, 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 siempre. ¿Listo? Entonces el cenit va a ser la referencia cero en ángulos verticales y en ángulos horizontales no vamos a tener ningún... Eh, no vamos a tener ninguna referencia cero, como digamos, netamente establecida. Nosotros la podemos establecer. Bien. Entonces, con respecto a la pregunta que tenía Ana Sofía. Entonces, ¿qué implica estos puntos A y este punto B? Entonces, supongamos que solo vamos a medir ángulos entre ese punto A y el punto B. Piensa en el punto A como, no sé, el borde de un edificio y el punto B, un poste en cualquier lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos medir en ángulos desde cuando nos desplazamos desde el punto A al punto B? Inicialmente, vamos a tener dos ángulos verticales. Entonces, cuando nosotros armamos nuestra estación, ¿cierto? Y apuntamos a A, ¿sí? Vamos a tener dos ángulos verticales. El primer ángulo vertical es el ángulo que se forma entre A y el plano horizontal, que es este alfa A. ¿Listo? Porque, ¿qué hacemos nosotros? Apuntamos a A, ¿cierto? A ver, voy a quitar aquí el filtro, a ver si se ve un poco más claro. Mm, a ver, listo. Ahí ya debería verse un poco más claro. Entonces, apuntamos a A, ¿cierto? Yo estoy viendo por mi equipo, estoy apuntando a A, y en el momento que yo me empiece a desplazar, pues entonces se va a empezar a mover, me va a empezar a mover en esos dos planos, ¿cierto? En el plano vertical y después en el plano horizontal. Entonces, al desplazarme en el plano vertical, entonces voy a obtener este ángulo alfa A, que es el ángulo entre el punto A y el plano horizontal de la estación, ¿cierto? Después, ¿qué pasa? Cuando bajo al plano horizontal, pues me desplazo en el plano horizontal y después bajo al punto B. Entonces, en ese momento voy a tener este ángulo de acá, que va a representar ese ángulo horizontal entre A y B, ¿sí? Y
Después voy a tener ese ángulo vertical, el segundo ángulo vertical, que es alfa B, que es entre el plano horizontal, ¿cierto? Y el punto B, que está un poquito más abajo, ¿sí? ¿Bien? ¿Para todos claro? Al final, el ángulo vertical entre A y B va a ser uno solo, ¿no? Porque ese ángulo vertical, que lo va a llamar ángulo vertical, es igual a alfa A más alfa B, ¿cierto? Que es ese ángulo total entre A y B en vertical. Y pues el ángulo horizontal pues va a ser θ. ¿Bien? Esto puede ser complejo en este punto, pero créanme que a medida que vayamos haciendo más ejercicios, lo van a ir entendiendo y a medida que lleguemos a la parte del laboratorio de planimetría, lo vamos a ir entendiendo más y más y más. ¿Bien? Ahora, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Para todos es claro? ¿Sí? ¿No? ¿De pronto? Bien. 5 y los demás, los 25 que restan. Listo. Bueno, muy bien. Súper. Entonces, eh, bueno, hasta ahora veo lo de que alguien me ha escrito que si podía repetir. ¿Por qué es importante este punto acá, este punto G? Ese punto es importante porque nosotros idealmente, como estábamos asumiendo que la Tierra es plana, ¿sí? En esta parte, cuando estamos haciendo medición de ángulos, cuando estamos haciendo medición de distancias, lo ideal es que nosotros midiéramos sobre el terreno, sobre el terreno. Pero como no podemos poner los equipos sobre el terreno, ¿sí? Para hacer efectivamente esas mediciones de manera correcta, lo que hacemos es ese punto en el terreno, es como si ese punto T es como si nosotros cogiéramos el punto del terreno, que es el G, y lo eleváramos un poquito sobre el piso, pero manteniendo como las mismas condiciones de ser un plano o de que sea plano. ¿Listo? Entonces, en general, nosotros vamos a utilizar estos ángulos para distintas cosas. Uno de esos es como hallar ciertos elementos o ciertos conceptos que parten de esta definición de ángulos horizontales y ángulos verticales. En ángulos verticales, como ya les he dicho, siempre los vamos a utilizar es para medir las diferencias de altura, ¿sí? Porque si ustedes ven el alfa A, si yo tengo esta distancia aquí D, ¿cierto? O esta distancia aquí, no sé, DI, yo podría calcular esta altura, ¿no? Con métodos trigonométricos. ¿Sí? Para entonces, claro eso, o sea, si yo tengo este ángulo y tengo alguna de estas distancias, yo podría eventualmente, con métodos trigonométricos, hallar esta altura de acá, ¿sí? Entonces, en general, los ángulos verticales nos va a servir es para eso, para hallar diferencias de alturas. Y lo mismo con este ángulo de acá. Si yo tengo esta distancia o tengo esta distancia, también podría hallar esta altura de acá. Entonces, esos ángulos Profe, verticales, ¿sí? entonces, para lo único que nos funcionan los ángulos verticales son para eso, para hallar las diferencias de alturas. Para Sí, lo único. sí, Ok, para lo gracias. único. Ujú, listo. Entonces, en general lo que vamos a tener es que esos ángulos verticales nos va a servir para las diferencias de altura, pero los ángulos horizontales tienen otras funcionalidades. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En general, con los ángulos horizontales uno puede calcular ciertos conceptos que vamos a ver. Uno de ellos es el rumbo. El rumbo es la dirección de una recta con respecto al meridiano escogido, es decir, a nuestra referencia, que hablábamos en las tres características de los ángulos. Entonces, nosotros tenemos una referencia y tenemos un segmento, una recta, ¿sí? Que en este caso es OA, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que con el rumbo indicamos el ángulo que forma esa OA con respecto a la referencia, ¿sí?
Entonces, como es un rumbo, lo hacemos con respecto a los ángulos o a los puntos cardinales. Entonces, lo que hacemos es decir, tenemos nuestra referencia, por ejemplo, acá, y esa referencia va a ser el norte. Nuestra referencia es el norte. Entonces, decimos que OA está con respecto, o está a 30 grados con respecto al norte. Y en realidad lo que hacemos es que decimos que OA está así, norte 30 este, es decir, desde nuestra referencia norte tenemos 30 grados, en 30 grados encontramos OA hacia el este, entonces norte 30 este, ese es nuestro rumbo. O por ejemplo, si tenemos una línea, un segmento como OB, ¿cierto? Entonces OB, lo que nosotros podríamos definirlo es de la siguiente manera. Si tenemos nuestra referencia en sur, ¿sí? Podemos decir sur 30 este. Entonces, desde nuestra referencia al sur, cogemos 30 grados hacia el este y ahí encontramos OB. ¿Bien? O si tuviésemos OC, ¿cierto? Entonces podemos decir sur 60 oeste. Entonces, desde el sur, la referencia en el punto cardinal del sur, siempre vamos a tener 60 grados hacia el este y ahí vamos a encontrar OC. OD es norte 45 oeste, entonces nuestra referencia es norte, 45 grados hacia el oeste y ahí encontramos OD. ¿Mm? Estos rumbos son particularmente importantes en temas de navegación, o vamos a ver otro concepto que es el concepto de azimut, que es mucho más sencillo. Entonces nosotros utilizamos esos ángulos horizontales que medimos, los utilizamos para hallar estos conceptos. Para el azimut es tremendamente importante, es uno de los conceptos más importantes que nosotros podemos aprender el día de hoy. Es más, si ustedes de esta clase se llevan solo entender qué es el azimut, para mí ya cumplí con el objetivo. Es decir, este es el concepto importante, además que se aplica en muchísimas cosas. El azimut es siempre el ángulo que se forma entre una recta con respecto al norte, solo al norte, no nos tenemos que meter con los otros puntos cardinales, solo con el norte. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos decir que OA está a 30 grados, en un azimut de 30 grados. En el momento que decimos que el azimut es 30 grados, ya sabemos que es con el norte, con respecto al norte. Porque siempre la definición de azimut es el ángulo con respecto al norte. Entonces siempre, si decimos azimut de 30 grados, ya sabemos que es un ángulo con respecto al norte. Azimut de 150 grados, como el OB, ya sabemos que es un ángulo de 150 grados entre el norte y el segmento OB. ¿Bien? El segmento OC, un azimut de 240, es el ángulo entre el norte y ese OC, con dirección o en sentido a las manecillas del reloj. Y el segmento OD tiene un azimut de 315, ¿sí? Un azimut de 360 sería lo mismo que estar en el mismo punto de referencia, es decir, en el mismo punto del norte, ¿sí? De 360 llegue acá, ¿bien? Como estamos asumiendo que la Tierra es plana, ¿sí? Lo miran desde arriba, mírenlo, cojan su cuaderno y mírenlo desde arriba, entonces están diciendo, si yo tengo una circunferencia total, todo lo que yo tenga dentro de esa circunferencia, lo que estoy haciendo es que estoy diciendo que cualquier segmento tiene un azimut o tiene un ángulo con respecto a ese norte que establecí. ¿Bien? ¿Para todos es claro? Este concepto de azimut es lo más importante que podemos llevarnos del día de hoy, en serio. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar en poligonales, porque lo vamos a utilizar de ahora en adelante para poder calcular coordenadas, para poder calcular distintas cosas. Entonces es muy importante que entendamos que el azimut es el ángulo con respecto al norte de un segmento, ¿sí? Supongan que yo tengo dos puntos, ¿sí? En el espacio, ¿sí? Piensen en el bobo. Ustedes tienen dos puntos. Entonces dicen que este es el punto X y este es el punto Y. Entonces ustedes con ese punto X y ese punto Y, ustedes podrían saber, si ustedes trazaran como una línea entre esos dos puntos, ustedes siempre pueden saber el ángulo con respecto al norte, que sería este azimut. El norte es este. Y el norte siempre está fijo. El norte siempre está fijo.
Si ustedes cogen una brújula en este momento y miran hacia dónde está el norte, ya saben hacia dónde está el norte. ¿Mm? Entonces, siempre, siempre, siempre el azimut va a ser ese ángulo con respecto al norte. ¿Bien? Lo interesante de esto, de este concepto, es que lo vemos muy aplicado a cosas de nuestra vida diaria. Y aquí les voy a mostrar rápidamente. Si ustedes se van, a ver aquí, está. Si ustedes se van, por ejemplo, este es el aeropuerto El Dorado. Esto es Bogotá y esto es el aeropuerto El Dorado. Yo no sé si ustedes en algún momento se han preguntado qué significan estos números grandes que están marcados en las pistas de aterrizaje. Este número de acá, este 13 y ese 31. Ese 13 y ese 31 es el azimut, es el azimut. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que este punto o esta dirección es 31, quiere decir que tengo un azimut de 310 grados. Es decir, debería ser algo como lo siguiente. Si yo hago aquí mi planito, ¿cierto? Y digo que mi norte es hacia acá, hacia arriba, hacia la parte superior de la página o de la ventana. Desde este norte, ¿cierto? Desde el norte, esta pista está alineada 310 grados con respecto al norte. ¿Listo? 310 grados con respecto al norte. Lo que pasa es que en la terminología de aviación, pues no ponen este 0, sino que simplemente ponen estos dos. Entonces, 31 quiere decir 310. Y por el otro lado, si me voy de nuevo para la parte superior, o para el final de esta pista, en este sentido, en este sentido hacia abajo, la pista está a 130 grados, ¿cierto? Está a este ángulo, que son 130 grados. Entonces, fíjense, en un sentido está a 310 grados y en el otro sentido está a 130 grados. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? 180 grados. Y es lo que es esta pista. Entonces, lo que hacen los aviones siempre es cuando están aterrizando, se alinean, ven esos números y se alinean en ese azimut. Entonces, al ya saber yo el azimut en el que voy a entrar, pues simplemente ya estoy alineado con la pista. Bueno, entonces, ese concepto de azimut es más importante de lo que nosotros creemos. Nos ayuda, no solo en nuestro tema que vamos a ver de aquí en adelante, para las poligonales y demás, para hallar coordenadas y demás, sino que nos ayuda o está incluido en varios elementos de nuestra vida diaria. Caso de los aeropuertos. ¿Listo? Vamos a volver a la presentación. Listo. Entonces, parte de lo que es más difícil para ustedes en este punto comprender es cómo así de un segmento, ¿sí? Entonces, nosotros siempre vamos a tener puntos sobre el espacio. Puntos sobre el espacio. Entonces, digamos que estamos en el bobo y pusimos varios puntos, ¿cierto? Entonces, nuestros puntos sobre el espacio, nosotros siempre podemos, si lo representamos con una figura geométrica, ¿cierto? Estos 3 puntos casi que formarían un triángulo. Entonces, uno le puede decir X, Y y Z a cada uno de esos puntos. Entonces, cuando nosotros decimos el azimut de cada uno de estos segmentos, quiere decir ese segmento imaginario entre XY, entre YZ y entre ZX. Entonces yo aquí puedo decir que mi azimut es este, mi azimut es este, ¿cierto? Y mi azimut es este, ¿sí? Entonces, el ángulo con respecto al norte de mi segmento XY, ¿cierto? Este es mi segmento XY, que tiene este ángulo con respecto al norte, este ángulo con respecto al norte. Ahora moví el norte, este ángulo YZ es este ángulo de acá, ¿sí? El ángulo con respecto al norte de este tramo. Y por último, ZX, que es este ángulo entre el norte y mi segmento ZX. Ese es el concepto de azimut. Entonces, en términos prácticos, lo que pasaría es que si nosotros vemos
nuestra imagen de la derecha, vamos a tener que o A tiene un azimut de 30, o B 150, o C 240 y o D 315. Como les digo, siempre vamos a estar, los azimuts siempre van a tener un valor entre 0 y 360, ¿sí? Que en nuestros cálculos de pronto nos dé un azimut negativo. No nos puede dar un azimut negativo. ¿Un azimut negativo qué es? Es un ángulo, hagan de cuenta en este sentido, ¿cierto? En el sentido en contra de las manecillas del reloj. Entonces, si por ejemplo yo tengo un azimut de menos 10 grados, quiere decir que en realidad es un azimut de 350 grados, ¿no? Porque 360 menos 10 es 350. O si tengo un azimut de 370, quiere decir que en realidad estoy teniendo un azimut de 10 grados, porque 370 menos 360 es igual a 10 grados. Entonces, todos los valores de los azimuts siempre, siempre deben estar entre 0 y 360 grados. No pueden haber positivos, ni pueden haber no pueden haber negativos y no pueden haber valores mayor a 360. ¿Listo? ¿Para todos claro? Sí, profe. Claro. Sí, Listo. profe. Buenísimo. Entonces, ahora, yo me he gastado ya unos 10 minutos hablándoles del norte, del norte, del norte, y que el ángulo con respecto al norte, y de que el azimut siempre va a ser con respecto al norte. Y entonces resulta que ahora les voy a romper su concepto de norte, porque en realidad lo que va a pasar es que hay 3 tipos de norte. Entonces, esto es más como de cultura general, y yo les voy a decir cuál es el que siempre vamos a utilizar. Nosotros siempre, siempre, siempre vamos a utilizar nuestro norte geográfico o nuestro norte real. Es que es el eje de rotación de la Tierra. ¿Listo? Hay 3 tipos de norte: el norte geográfico, el norte magnético y el norte de cuadrícula. El norte geográfico es el que siempre, como les digo, vamos a utilizar. Es el eje de rotación de la Tierra, es el punto con mayor latitud. Allá en el polo norte, en el eje de rotación de la Tierra, es el norte geográfico y por ende es el que siempre vamos a utilizar. Vean en esta gráfica que aquí utilizamos ese para hacer las azimuts o para obtener las azimuts. El norte magnético está determinado un poco por el flujo interno en el núcleo de la Tierra y de alguna manera, dependiendo de la posición de donde nos encontremos en la Tierra, va a variar un poquito. Entonces, ese norte magnético siempre difiere un poco de nuestro norte geográfico. Y ese norte y esa diferencia está determinada por ese delta que ven ahí en la gráfica, que en realidad es esa declinación magnética, que es esa variación dependiendo de donde nos encontremos en la Tierra. Y siempre que nosotros utilizamos una brújula, esa brújula está apuntando a nuestro norte magnético. ¿Bien? Entonces, al tener diferentes tipos de norte, nosotros debemos identificar cuál nos sirve, ¿sí? El norte magnético puede ser una referencia, pero para efectos teóricos y de todos los cálculos que estamos haciendo nosotros a partir de este momento, nosotros siempre vamos a utilizar el norte geográfico. Y por último, está ese norte de cuadrícula, que es lo que siempre nosotros hacemos o vamos a hacer, y es decir, de pronto que nuestro norte es así. Y lo vemos mucho en los mapas, ¿sí? En los mapas siempre ponen el norte hacia arriba. O hay veces ponemos el norte así. Pero quiere decir que es ese norte de cuadrícula. ¿Bien? Esta parte del norte de cuadrícula que resulta de la proyección del esferoide en un plano UTM es lo que nosotros, como les digo, lo que siempre vemos en los mapas, ¿sí? Pero esta parte de proyección al esferoide en un plano y sobre todo las siglas UTM las vamos a entender más adelante cuando lleguemos a nuestra parte de proyecciones y coordenadas. Bueno, entonces lo importante de esta diapositiva es que nos llevemos que hay 3 tipos de norte, pero que de ahora en adelante nuestra referencia siempre, siempre va a ser el norte geográfico o el norte real. Bueno. Cuando nosotros estamos haciendo un levantamiento y cuando requerimos cierta precisión en nuestro levantamiento, pues vamos a tener una referencia. Y esa referencia
es que nosotros siempre vamos a decir, bueno, nosotros necesitamos una cierta precisión lineal o una cierta precisión angular, y esas dos están relacionadas entre sí. Entonces, si nosotros tenemos una precisión angular, ¿sí? Nosotros podríamos determinar nuestra precisión lineal, o si estamos requiriendo una precisión lineal específica para cierto levantamiento, entonces a partir de eso nosotros determinamos cuál debe ser nuestra precisión angular. Si nosotros necesitamos una precisión lineal de 10 milímetros, ¿sí? Eso quiere decir que en un levantamiento de 100 metros, lo que va a pasar es que necesitamos una precisión mínima angular de 20 segundos. Si necesitamos una precisión lineal de 5 milímetros, entonces quiere decir que necesitamos una precisión angular de 10 segundos. O si necesitamos una precisión de 5 segundos o de 2.5 milímetros, quiere decir que necesitamos una precisión de 5 segundos en angular. Entonces, si nosotros miramos los equipos que tenemos en la universidad, nosotros vamos a tener una precisión máxima con las estaciones totales de 7 segundos. Y ya con eso un poco podemos determinar nuestra precisión lineal. Bien, eso es un punto así como para saberlo, para que lo tengan ahí en cuenta. Porque realmente, si ustedes se ponen a ver en este punto, ya dijimos cuáles son los ángulos que necesitamos o que vamos a utilizar, para qué nos sirven esos ángulos, para hallar las azimuts, para hallar los rumbos. Ya vimos más o menos cómo es que, con cuáles equipos es que los medimos, ¿sí? Y más o menos qué es lo que hace teóricamente ese equipo al tener los planos horizontales y al tener el plano vertical. Pero ahora su pregunta podría ser en este punto decir, como, venga, pero listo, ya sé esto, ya sé los conceptos, ya sé teóricamente cómo funciona la estación total o cómo funciona el teodolito, pero ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo mido? Y eso es lo que vamos a tener de ahora en adelante. Vamos a empezar a hacer una especie de levantamiento aquí virtual. Bueno, entonces les voy a dar cada uno de los pasos que deben tener en cuenta cuando en la próxima semana ustedes lleguen al laboratorio y necesiten medir ángulos. Entonces, lo primero que debemos saber es que, como les decía, en la parte de altimetría, nosotros siempre debemos tener como una preplaneación de nuestro levantamiento. Debemos saber cuáles son los ángulos que debemos medir, un poco para saber cuál va a ser nuestra referencia, hacia dónde vamos a medir. Y después de eso, vamos a tener un proceso en donde vamos a tener 3 pasos. Lo primero es que vamos a tener nuestro teodolito centrado, es decir, alinear el punto G que tenemos acá, ¿cierto? Centrar ese punto para que el punto en el piso, en el terreno, corresponda al punto realmente que está midiendo la estación o desde el que está midiendo la estación. Si se desplaza ese punto, va a ser problemático. Ya lo vamos a ver por qué. Pero lo primero es centrar ese teodolito, alinear ese punto T que habíamos visto en la gráfica anterior con el terreno, ¿sí? Esa centrada lo podemos hacer, dependiendo del equipo, de dos maneras. Lo primero es que lo podemos hacer con una plomada láser. Los equipos les envían o apuntan un rayo láser al piso y con eso ustedes ya saben o van alineando esa estación a ese punto en específico que ustedes quieren o desde el que quieren medir. ¿Listo? El segundo paso, una vez ya dijimos, bueno, este es el punto específico desde donde yo quiero medir, el segundo paso va a ser nivelar la estación o nivelar el teodolito. En el caso de los teodolitos, la forma de centrar ese punto es a través de un visor que tiene el teodolito y entonces uno ve como hacia el piso y entonces hay una cruz marcada y entonces una línea el teodolito con el punto en el piso. En el caso de la estación total es una plomada láser, ¿sí?, que nos alinea con el piso. Lo siguiente es la nivelación. Ya sabemos qué es nivelar un equipo. Ya sabemos que la nivelación implica que nuestro equipo tenga un plano totalmente horizontal, que en realidad, si ustedes lo ven, es como lo siguiente. Yo tengo mi equipo
¿sí? Qué pena ahí con esos dibujos, pero entonces tengo que mi estación va a estar alineada con un punto en el terreno, ¿cierto? Este punto X, y eso me implica que al estar mi estación nivelada, yo tengo este ángulo de 90 grados aquí, ¿cierto? Está totalmente horizontal, y eso me implica que pueda medir los ángulos en el plano horizontal, los ángulos horizontales. Y después, como el equipo desde fábrica a mí me garantiza que el plano vertical tiene ese ángulo de 90 grados con el plano horizontal, pues yo ya tengo una estación, un equipo listo para medir ángulos y ángulos horizontales y ángulos verticales. Lo último, que no implica nada, digamos que en temas de alineación, es eliminar el paralaje. El paralaje era lo que hablábamos en nuestra clase de altimetría, que es cuando tenemos errores de enfoque en el equipo. Como vamos a tener distintas distancias y distintas referencias, nosotros necesitamos enfocar el equipo y sobre todo ver aquella cruz que uno ve en el nivel, también la va a ver en, en la estación o en el teodolito, y esa cruz debe estar totalmente visible, ¿cierto? Y eso, ponerla totalmente visible y enfocar bien nuestro objetivo, va a ser lo que llamamos eliminar el paralaje. ¿Listo? Entonces, primer punto, que esté centrado el equipo. Segundo punto, que esté nivelado. Tercer punto, que enfoque o que estemos bien enfocados en nuestro equipo. ¿Listo? La plomada debe coincidir con el eje vertical, esto ya lo hablamos. Anteriormente se utilizaban estos elementos que ustedes ven aquí, que eran unas plomadas reales, que eran, una las ponía debajo del equipo y colgaban y apuntaban directamente hacia donde estaba armado ese equipo, pero ya no se utilizan porque fueron reemplazadas por esas plomadas láser que traen las estaciones totales. Un poco aquí de nostalgia de cómo se hacía antes. Y la armada perfecta es donde todos los planos tienen un ángulo de 90 grados entre ellos. Entonces, este plano horizontal tiene un ángulo de 90 grados con respecto a este plano de acá, o este tiene un ángulo de 90 grados con respecto a este, o este tiene un ángulo de 90 grados. La armada perfecta es donde el equipo está nivelado y los planos que trae por definición la estación, entonces eh, las tenemos listas, ¿sí? Los tenemos todos alineados, están todos con un ángulo de 90 grados entre ellos. Bien, entonces, procedimiento, nivelar o ajustar, acentrar, nivelar, eliminar el paralaje y ahora medir los ángulos en ambas caras del teodolito o de la estación total. Ya vamos a ver qué es medir los ángulos en ambas caras del teodolito. Entonces, para los que todavía no han tenido la oportunidad de armar un equipo, estas son las burbujas que uno ve en los equipos y que le indican que está totalmente nivelado, es decir, que está totalmente horizontal. Esa burbuja es lo que nosotros llamamos popularmente el ojo de pollo, y ese ojo de pollo, cuando está dentro de ese, ay, perdón, acá dentro de este círculo negro, quiere decir esa burbuja nos está indicando que estamos totalmente nivelados. Una cosa súper bacana y súper chévere de estas estaciones es que cuando uno ya está cerca de llegar al punto, de llegar al punto de nivelación que quiere, es decir, que está cerca, que esa burbuja esté dentro de ese círculo negro, la estación misma le dice a uno qué mover para llegar a ese punto. Entonces, cuando está muy desnivelada, pues no, ahí implica un poco de técnica de nosotros y lo vamos a aprender cuando estemos en el laboratorio. Allá la armada va a ser bastante relevante, pero cuando uno ya está cerca, entonces le dice, ¿sabe qué? Para que terminemos de nivelar esta vaina, empecemos así. Hágale esto, hágale lo otro y ya vamos a ver que va a quedar totalmente nivelada. Bueno, y por otro lado, pues vamos a tener nuestros teodolitos. Cuando nosotros medimos, nuestros teodolitos van a tener las mismas burbujas, es el mismo procedimiento. Lo que pasa es que fíjense que cuando uno ya tiene el teodolito y está utilizando el teodolito, la información que uno le arroja al teodolito son estos dos números, B y H. B, el ángulo vertical, y H, el ángulo horizontal. ¿Listo?
Si uno mira la estación total, les presento la estación total. La estación total a nosotros nos va a dar más información. Nos va a dar el mismo H y el mismo B. Fíjense, aquí está el H y aquí está el B, pero también nos va a dar distancias. Entonces, esta es la distancia horizontal y esta es la distancia inclinada. ¿Bien? Nos va a dar diferente información. Y estas estaciones totales, pues son equipos muy, muy avanzados que inclusive no solamente pueden darnos distancias y ángulos, sino que nos podrían dar coordenadas de una vez o nos pueden hacer escaneos, nos pueden tomar fotos, se pueden ubicar ellas mismas. Si uno le dijera, ubíquese en esta coordenada, ella misma va y busca con respecto a la coordenada donde está armada y dice, ah, esa coordenada que usted me está indicando es acá. Entonces, la estación total, como les digo, es la evolución de todos estos teodolitos y cada vez incluyen más cosas. Puede hacer escaneos, puede darle información a los drones cuando estamos en el levantamiento. Entonces, pueden hacer muchas, muchas cosas y son herramientas muy, muy poderosas, por eso son tan costosas. Entonces, pero para efectos de lo que nosotros queremos hacer aquí y de lo que estamos viendo para esta clase, lo importante es que nos den los ángulos horizontales y los ángulos verticales. Bueno, entonces, ya sabemos qué son los ángulos, cuáles son los tipos de ángulos, teóricamente, para qué los utilizamos para el azimut, para el rumbo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los equipos que utilizamos? Teodolito, estación total. Sabemos que si vamos a medir debemos cumplir 3 pasos. Y por último, lo último que vamos a ver en esta parte de la clase es cómo medimos esos ángulos. ¿Cómo los vamos a medir? Ya estamos listos para medirlos. Ya armamos, ya nos nivelamos. Ahora, ¿cómo los vamos a medir? Y segundo, ¿cómo obtenemos este valor de ángulo final? Entonces, para eso, vamos a llenar nuestra cartera y vamos a hacer nuestra medición. Imagínense que para efectos de este ejemplo, vamos a tener este levantamiento de ángulos. Entonces estamos armados desde el punto W y queremos el ángulo XWY, que es el ángulo compuesto entre los puntos XWY, ¿sí? Y el ángulo entre X, W y Z. ¿Listo? Es decir, este ángulo de acá. ¿Bien? Entonces, esos dos ángulos nosotros los podemos determinar a partir de nuestras mediciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ya nos armamos sobre el punto W, teniendo en cuenta las 3 recomendaciones que les acabo de dar. Ya nos armamos en el punto W y estamos listos para medir. Entonces, les pido por favor que ignoren un momento estas tablas que ustedes ven acá, porque los vamos a ir anotando a medida que vamos midiendo. Entonces, vamos a ir armando. Entonces, nosotros le decimos punto. Entonces, esto va a ser X, Y y Z. Y vamos a medir por cara izquierda y por cara derecha y por cara izquierda. Esa es una técnica. Acuérdense que en topografía nosotros nunca medimos una sola vez. Nosotros debemos medir varias veces porque entre más veces que midamos, vamos a reducir el error por cada medición. Entonces, este método de cara izquierda y cara derecha nos va a permitir a nosotros medir 2 veces el ángulo y así poder ir reduciendo el error. ¿Qué es la cara derecha y qué es la cara izquierda? La cara derecha simplemente es, si nosotros miramos de nuevo aquí nuestra imagen de nuestra estación total, la cara derecha es la cara por donde está la pila del equipo. Entonces aquí, en esta parte de acá, está la pila de nuestro equipo y ahí es lo que nosotros llamamos la cara derecha. Simplemente nos paramos, vemos que la pila está por este lado de la derecha y entonces ahí medimos por esa cara y entonces por eso se llama la medición de cara derecha. Después, al utilizar la otra cara, pues medimos por la cara izquierda y ahí estamos midiendo 2 veces el ángulo. ¿Cómo así que medir 2 veces el ángulo? Entonces, nosotros nos armamos en nuestro punto W y vamos a empezar a medir nuestros ángulos con respecto a X, Y y Z. Entonces,
nos paramos en W y vamos a tener como referencia a nuestro X, ¿sí? Entonces vamos y apuntamos a X. Entonces en X nos dio que en horizontal, ahora es por acá, que en horizontal, nuestro ángulo horizontal que marca ese punto X es 0 grados, 0 grados, 3 minutos, 50 segundos. Ahí en ese punto X, nosotros podríamos asignarle en la estación total y decirle, oiga, yo quiero que ese punto que usted está apuntando en este momento sea 0, 0, 0. Lo podemos hacer, pero para efectos de este ejercicio no lo hicimos y simplemente anotamos ese valor que nos dio ahí para no tener que poner el 0 en ese punto. Listo, entonces ya medí a X, entonces esa es mi referencia y ahora me voy a mover a Y. ¿Listo? Entonces me muevo a Y resulta que medí que Y, cuando apunté a Y y todo, entonces Y me dio 17:22 días. ¿Listo? Y después me moví a Z, porque ya medí en Y, y me moví a Z, y en Z me dio que era un ángulo de 83, 58, 50. ¿Mm? Esto que estoy anotando es esto mismo que está aquí. Lo que pasa es que lo estoy haciendo como en el orden de que uno va midiendo y va anotando. Entonces, una vez yo llego a ese punto Z, lo que debo hacer es devolverme para volver a medir. Pero entonces si yo me empiezo a devolver, voy a tener unos valores de magnitud iguales. Entonces casi que nosotros debemos hacer una cosa y es darle un giro de 180 grados a la estación. Y ese concepto o ese giro de 180 grados se va a llamar transitar. Yo le doy un giro de 180 grados a la estación y me voy a ir devolviendo de tal manera que empiezo como una nueva medición en esa misma armada. Entonces le di un giro de 180 grados y resulta que cuando volví a apuntar a Z, entonces me dio 264 grados, 0 minutos y 0 segundos. Y ahora, como estoy en Z, me devuelvo a Y y me devuelvo a X. Entonces en Y me dio 197 grados, 23:10, ¿sí? Y me dio 180 grados en X, 4 minutos, 30 segundos. ¿Listo? Entonces, fíjense que en una sola armada, yo armé mi estación solo una vez, medí 2 veces cada ángulo. Los medí 2 veces, porque fui en esta pasada una vez, transité, me devolví y tomé de nuevo ese ángulo. ¿Bien? Adicionalmente, en este ejercicio nos dicen, en otro momento fueron y midieron de nuevo. Hicieron lo mismo, se armaron, fueron y midieron desde X a Y y a Z, y después se volvieron desde Z a Y y a X. Y tomaron otra medición. Entonces yo al tener más mediciones puedo reducir mayor o en una cantidad, puedo tener una certeza mayor de que la medición que voy a tener al final es un poco más acertada porque entre más veces yo mida, va a ser mucho mejor. Voy a estar más seguro de mi medición, voy a tener certeza de que ese valor que estoy calculando es el correcto. En ángulos verticales hacemos lo mismo para cada una de las mediciones. Entonces, cuando anotamos el ángulo horizontal, también anotamos el ángulo vertical. Entonces, siempre tengamos como dos tablitas. Entonces, vamos anotando X en horizontal y después en la otra tabla X en vertical y así. Y lo hacemos de la misma manera. ¿Sí, Julián? Sí, profe, qué pena. Tengo una duda. Cuando Sí. es face right, en este caso se mide primero X, Y, Z y face left es Z, Y, X, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Entonces, vamos así y después nos volvemos así. vale. Gracias, profe. ¿Mm? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esto es lo que nosotros llamaríamos nuestra cartera de ángulos, ¿no? Esto que acabamos de hacer aquí, que estoy encerrando en rojo. Eso es nuestra cartera de ángulos. A partir de eso, nosotros podemos calcular el ángulo final que queremos obtener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esas tablas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ignoren esto, por favor. Ignoren esto por el momento. Ignoren este promedio, esta tabla de promedio por el momento. Lo que vamos a hacer
es que como tenemos que comparar ambas mediciones de cada cara, ¿sí? O las mediciones de cada cara las tenemos que comparar, porque al final es el mismo ángulo el que estamos midiendo, entonces tenemos que tener algo comparable entre los dos. Entonces, una vez ya hicimos nuestro levantamiento y lo que estamos haciendo es nuestro procesamiento de los datos para obtener los ángulos, lo que debemos hacer es crear una nueva columna, ¿cierto? Que se va a llamar, la vamos a llamar cara izquierda ajustada. Cara izquierda ajustada. Esa cara izquierda ajustada lo que va a hacer es que a esas mediciones donde le tomamos o donde hicimos el tránsito, es decir, a los de las cara izquierda, le vamos a restar 180. Entonces, ¿cómo nos daría esta cara izquierda ajustada? El ángulo Z, o la medición de Z, que fue la que primero tomamos, ajustado, es decir, restándole 180, lo que nos va a dar es el siguiente valor, 84 grados, 0 minutos, 0 segundos. A la de Y, si le restamos 180, nos va a dar 17 grados, 23 minutos y 10 segundos. Y por último, la de X va a ser 0 grados, 0,4 minutos y 30 segundos. Y si ustedes miran esos valores de la cara izquierda ajustada con respecto a los de la cara derecha, ya se parecen mucho, 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 mucho. ¿Listo? Y lo mismo para la segunda medición. Entonces, para la segunda medición, vamos a tomar que la cara izquierda ajustada para el punto Z es 129,0840. Para el Y va a ser 62,3210. Y para el X va a ser 45,1330. ¿Listo? Una cosa muy importante es que tengan en cuenta, fíjense que nuestra medición en X para la medición 1 y la medición 2 varían, ¿no? Y es simplemente porque armamos la estación y cogimos el valor que nos está dando el HZ de la estación a ese punto X. Pero nosotros podemos ponerle el 0 si queremos, y yo se lo recomiendo siempre ponerlo. Simplemente, intencionalmente, se los pongo así para que sepan que no siempre tenemos que hacerlo. Simplemente podemos tomar ese valor y ya con esa referencia, pues podemos tomar los otros. Pero uno podría ponerle el 0 si quisiera. Entonces, una vez tenemos nuestras caras ajustadas, ahora sí, nuestras caras izquierdas ajustadas, ahora sí hallamos el promedio entre esas dos mediciones. ¿Listo? Entonces, hallamos el promedio entre esta cara derecha, el valor de la cara derecha y el valor de la cara izquierda ajustada. Entonces, el promedio entre 0 minutos 350 y 0 minutos 430 es 0 minutos 410. ¿Cómo hallan el promedio? En la calculadora suman estos dos, face right más face left, y lo dividen entre dos y le dicen que están calculando grados, minutos y segundos. ¿Listo? Y eso les da 0 grados, 4 minutos, 10 segundos. De nuevo, para Y, el promedio entre 17:22:10 y 17:23:10 es 17:22:40. ¿Listo? El promedio entre 83:58:50 y 84 grados es 83:59:25. ¿Listo? Eso lo tenemos ahí. Ahora, para la otra medición, volvemos y hacemos lo mismo. Los promedios para cada uno de esas lecturas en cada uno de los puntos. Y ahí ya tenemos casi que las mediciones de nuestros ángulos. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta final después de tener todo esto? El valor del ángulo va a ser, en este caso, el valor del ángulo XWY, que es este ángulo chiquito rojo que tengo de acá, va a ser restar ese ángulo, lo voy a anotar aquí, ángulo XWY, va a ser igual a el valor de Y menos el valor de X, es decir, 17:22:40 menos
0, 4, 10. ¿Listo? Y eso les da este valor. Ahora, el valor del ángulo XWZ. Entonces, el ángulo es ese XWZ. Lo voy a anotar por aquí. XWZ es igual al valor de Z menos el valor de X, ¿cierto? Quiere decir que esto será 83, 59, 25 menos 0 minutos, 0 grados, 4 minutos, 10 segundos. Que eso es igual a 83, 55, 15. Que es este valor de acá. Lo mismo hacemos con estos dos. Lo mismo. Entonces, y menos x y z menos x nos dan esos dos ángulos. Y al final, fíjense que vamos a tener dos para cada ángulo, ¿cierto? Dos valores para cada ángulo. 17, 18, 30, 17, 18, 40 y 83, 55, 15 y 83, 55, 05. Como son mediciones que hicimos, y lo hicimos bajo el método de cara izquierda, cara derecha, podemos promediar esas dos mediciones. Entonces, al final de todo el cuento, vamos a tener que el valor final de cada uno de los ángulos va a ser este de acá, que es promediar 17, 18, 30 con 17, 18, 40. Al final, el promedio de esos es 17, 18, 35. Y promediar 83, 55, 15 y 83, 55, 05. ¿Listo? Y eso nos da 83, 55, 10. Para ángulos verticales es lo mismo. Aquí se los voy a dejar en la presentación para que le peguen una revisada. Es la misma cosa. Y una de las cosas más importantes que quiero decir en este último minuto es que la fuente de error más importante de nuestras mediciones de ángulos es que el teodolito o la estación total no estén totalmente centrados en el punto que nosotros escogimos. ¿Por qué? Si nosotros decimos que teóricamente queremos hacer la medición de ángulo desde este punto, al tenerlo en este punto que es B', vamos a tener estos errores de acá. Y eso nos implica que es un error en el ángulo. Entonces, tener el teodolito o la estación total armado en el punto exacto es muy, muy, muy importante. Ustedes pueden nivelar perfectamente, pero si no está sobre el punto, la medición les va a quedar mal y no van a poder cerrar las mediciones que están tratando de hacer nunca en la vida. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí. En realidad, estos son como recomendaciones. Lo de medir por cara izquierda, cara derecha también cancela otros errores que pueda tener el equipo. Pero en general, lo que yo siempre les recomiendo es que traten de tener el equipo centrado y nivelado y no van a tener ningún problema para poder hacer estas mediciones y van a obtener ángulos certeros, ángulos precisos y pues les propongo que dejemos hasta aquí. Bueno, si tienen alguna duda, aquí me voy a quedar algunos minutos más, pero les deseo muchísima suerte y nos vemos en la próxima clase. Bueno, Gracias, profe. sí, María Fernanda, Profe, yo tengo una duda pequeñita y es que sí. me confundí un poquito con el rumbo y el azimut. Y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los dos? No, creo que, o sea, el azimut para mí me quedó claro. Creo que el que me quedó un poquito eh, en duda fue el rumbo. El rumbo es el ángulo con respecto a cualquier punto cardinal que uno escoja, norte, este, sur, oeste, ¿sí? Y el azimut Entonces ya solo ese es es con el el norte. ángulo. Exacto, y el azimut es solo con el norte. El rumbo, aquí entre nos, no lo vamos a utilizar mucho, para que lo sepan. Lo que sí vamos a utilizar muchísimo es el azimut. El concepto de azimut va a ser fundamental para todo lo que hagamos de aquí en adelante. Vale, Bueno, listo, profe. Vale, listo. Ahora sí, ¿listo? muchas gracias. Bueno, chao. Profe, yo tengo una ¿Sí? duda. Es que yo estaba buscando las grabaciones de las clases y no las encontré. Entonces, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde las busco? En Brightspace y en el Drive del correo. No. Tienen que buscarlas en YouTube. Busca Ah, Gemática Unidades y ahí están. ni idea, profesor. Sí. No Ya sabía. lo he hecho varias veces.
Inclusive No, hoy lo no, dije al principio de la clase. no había escuchado. Bueno, Es que entré un poquito listo. tarde, hoy al Sí, sí principio. me imaginé. Porque hoy les mostré inclusive cómo entrar y todo. O sea, llega a YouTube, en la barra de búsqueda pone geomática unidad Andes y ahí ya le aparece primero. Ok, profe. ¿Y son estas mismas clases ¿Listo? o es una clase en general? No, pues son estas mismas clases. Lo que yo hago es que como están grabándose ahí, eh, al final de la semana escojo como las mejores clases entre las dos secciones que yo doy y ahí voy montando. Entonces, en algunas están ustedes, en algunas están sus otros compañeros, entonces ahí escojo cuál es la mejor. Listo, Ahí profe, muchas Salomón nos gracias. hizo el favor de poner el link del canal. Entonces aprovecha y lo copia. Listo, gracias, Salomón. Todo bien. Hasta luego, profe. Bueno, chao, feliz día. Igual.